En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el tercer domingo después de Pentecostés. Pero como el viernes pasado fue la fiesta del Sagrado Corazón y no pude decir el sermón, entonces no quiero pasar la ocasión para hacerlo ahora. La fiesta del Sagrado Corazón es aquí en Colombia celebrada y recordada entre los fieles y entre también los mismos que rigen el país, aunque sean masones o lo que fuera, consagrando el país, la nación, al Sagrado Corazón. Y todo el mundo tiene gran devoción, pero aquí en Colombia, hay que decirlo, queda el vestigio de fe más grande del mundo, de la fe de la Iglesia Católica. Es el país antaño el más católico y lo sigue siendo, aunque cada vez menos y menos, pero aquí todavía se ve raro al que es ateo, al que no es católico, aunque está impregnado de protestantes, pero queda una raigambre, una cultura católica que en otras partes se ha perdido, hasta en la misma España. El Imperio Español, que de ahí venimos, de ahí tenemos todo: la lengua, la fe, la cultura, la civilización, pero se ha ido perdiendo. Pues aquí todavía queda, aunque sea un respeto, queda aunque sea algo. Y bueno, yo creo que es porque la nación ha sido consagrada por los presidentes al Sagrado Corazón, aunque fueran masones. Se veían obligados a hacerlo y a hacer una iglesia, basílica, en honor al Sagrado Corazón. Pues bien, esta fiesta no debe de quedar como una devoción sin contenido, sin doctrina, porque siempre lo primero es la fe y después viene todo lo demás, como los sacramentos, la misa y todo, porque misas, sacramentos sin fe de nada sirve, la piedad sin fe de nada sirve, la devoción sin fe de nada sirve, como dice valientemente el padre Rafael, pero la coge conmigo estúpidamente, metiéndome en el mismo cuento. De esto no quería hablar, pero me traiciona el ego, diciendo que yo caigo en el mismo error, pero que no sea imbécil y que se retracte. Además tengo canas, soy más viejo que él y sé más que él, pero que no me ponga a comparar con los demás y meta también, no solamente al padre Altamira y al padre Ortiz, meta a la fraternidad entera y a casi todos, no se quede corto. Pero es que el idiota, y perdónenme, me va a meter a mí en el mismo cuento cuando yo siempre he pensado lo mismo. Si él no lo sabe, pues bueno, que oiga los sermones y de paso aprenda. Pero bueno, espero que se rectifique y se disculpe. Y si no, va a ver cómo le va a ir. Incluso falsamente. Y
tiene mucha razón en lo que dice y estoy muy de acuerdo, pero que me saque de ese saco y de ese sancocho. Así de claro. Pues bien, entonces, para que no quede como una devoción babosa de viejas y viejos y monjas bigotudas, hay que aclarar y ponerla y contextualizarla en su ámbito. Y es que Pío XI, en Miserantísimos Redemptor, en 1928, cuando habla del Sagrado Corazón, recuerda la relación íntima que hay con la fiesta de Cristo Rey, que instituyó en 1925 con Quas Prima, y a su vez recuerda que ya al iniciarse el siglo, León XIII había consagrado el mundo entero al Sagrado Corazón, y haciendo de la fiesta de Cristo Rey un complemento y perfeccionamiento del Sagrado Corazón con la fiesta de Cristo Rey, a la cual está íntimamente ligada. Y la fiesta de Cristo Rey está íntimamente ligada con el reino de Cristo sobre esta y en esta tierra. Milenarismo apocalíptico una y mil veces más. Aunque esa conclusión y consecuencia lógica de lo que dicen los mismos papas y el clero no la sacan. Pero eso ya es problema de ellos. Para eso tenemos la inteligencia, para deducir de los principios las conclusiones que en lógica consecuencia se deducen porque están implicadas. Y el que no lo hace es bruto, así de claro. Así que entre más conclusiones se saquen de los principios, más inteligente se es. Y bien, y para que estas cosas no queden afirmadas así, me toca sustentarlas con los mismos textos. Por eso dice en Miserantísimos Redemptor, Pío XI, perdón. Al empezar este siglo, se consagra al Sacratísimo Corazón por nuestro predecesor, León XIII. En nuestra encíclica Quas Primus, completamos y perfeccionamos cuanto al término del año jubilar e instituimos la fiesta de Cristo Rey y su solemne celebración en todo el orbe cristiano. Como un complemento, un perfeccionamiento. Entonces vemos cómo Cristo Rey y el Sagrado Corazón están íntimamente ligados, porque el corazón, ¿qué es? Es el órgano que representa el amor de la persona que lo tiene. Y aquí es el amor divino de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios en su persona. Su persona es divina. Y cuando eso hicimos, no solo declaramos el sumo imperio de Jesucristo sobre todas las cosas, sobre la sociedad civil y la doméstica y sobre cada uno de los hombres, mas también presentimos el júbilo de aquel faustísimo día en el que el mundo entero espontáneamente y de buen grado aceptará la dominación suavísima de Cristo Rey. Se está recibiendo,
está profetizando hacia el futuro. ¿Y cuándo será ese futuro? Cuando venga la parucía, aunque no lo diga. Y por eso dice, el corazón de Cristo, Rey de Reyes y Señor de los que dominan. Entonces, está claro. Pero como hay una tirria y una óptica antiapocalíptica y milenarista, por una interpretación alegórica que ha desvirtuado la exégesis y ha desviado la espiritualidad y ha eclipsado la esperanza. Pero así todo, el mismo Papa lo dice, que espera ver ese día. Porque actualmente la Iglesia no reina plenamente de hecho y de derecho, simplemente de hecho, de derecho, pero no de hecho. No se ha completado el rebaño, un solo rebaño bajo un solo pastor. La otra gran profecía concomitante con esta. Y así entonces en Quas Primas, el mismo Pío XI, dice, ha sido costumbre muy general, y parece que es la única interpretación después, pero que queda para los exégetas, pero él dice, después además, que no solamente eso, ha sido costumbre muy general y antigua llamar Rey a Jesucristo en sentido metafórico. Se dice que reina en las inteligencias, se dice también que reina en las voluntades, finalmente que reina en los corazones. Y ahí nos quedamos. Pues el Papa dice más. No es solamente en sentido metafórico, sino propio, propísimo, literal. Mas entrando ahora de lleno en el asunto, y no por la periferia, es evidente que también en sentido propio y estricto le pertenece a Jesucristo como hombre el título y la potestad de rey, pues solo en cuanto hombre se dice que él recibió del Padre la potestad, el honor y el reino. ¿Y un rey sin reino qué es? La iglesia es la incoacción del reino, pero no es la plenificación de ese reino, porque hoy que reina la iglesia. En medio de este mundo de apóstatas. Y por la misma culpa de la propia jerarquía de la iglesia, para colmo. Entonces, en sentido propio y estricto, y así cita algunos pasajes del Antiguo Testamento. Por el Padre ha sido constituido rey sobre el monte santo de Sión y recibirá a las gentes en herencia y en posesión los confines de la tierra. ¿Cuáles confines ahora? Salmo 2, o en el Salmo 44, el cetro de su reino es cetro de rectitud. Y en el Salmo 71, dominará de un mar a otro y desde uno hasta el otro extremo del orbe de la tierra. Y eso no es en el cielo, es en la tierra, lo dicen las Escrituras. Se sentará sobre el solio de David, poseerá su reino. Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7, para el que quiera mirar. Jeremías, capítulo 23, versículo 5. Cual hijo de David reinará como rey y será sabio y juzgará en la tierra. En Daniel 7, versículo 13.
y todos los pueblos y tribus y lenguas le servirán. ¿Dónde queda todo esto? ¿En el aire? ¿En el limbo? Pues parece que sí. En el Nuevo Testamento sigue citando Pío XI. Dios había de dar el trono de David a su padre y que reinará eternamente en la casa de Jacob sin que su reino tuviera jamás fin. San Juan públicamente confirmó que es rey y solamente declaró que ha sido dado, y solemnemente, declaró que le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. San Juan le llama príncipe de los reyes de la tierra. Y si no es nuestro Señor rey y príncipe de la tierra, entonces ¿qué es el demonio que le reconocemos el título usurpado de príncipe de este mundo? Así que nuestro Señor se queda más pequeñito y chico. O en Corintios, primera carta, capítulo 15, es menester que reine Cristo hasta que al fin de los siglos ponga bajo los pies del trono de Dios a todos sus enemigos. Entonces está clarísimo, lo dicen las Escrituras. ¿Y por qué no se predica? Por una obcecación diabólica, tirria antimilenarista de lo que es el milenarismo patrístico, de que se imponga el alegorismo exegético por herejes como Orígenes a Logos, que negaban el Logos y negaban que fuera de San Juan el Apocalipsis, porque veían claramente expresado ahí la realeza y divinidad de nuestro Señor como Rey. No son tontos, los tontos somos nosotros. El enemigo, para destruir el castillo, tiene que conocer mejor el castillo que los propietarios para saber cómo lo va a derrumbar. Entonces, es evidente que la exégesis así lo dicen los papas, aunque lamentablemente se quedan en las premisas y no sacan la conclusión. Falta de inteligencia, pues allá él. Pero yo estoy en todo mi derecho de sacar la conclusión que se impone, por lógica consecuencia. Y si no, no utilizo la cabeza, el cerebro. Y es mejor ir a comer pasto como las vacas, al campo. Y se acabó. Entonces hay una compenetración manifestada por la Iglesia entre el Sagrado Corazón y Cristo Rey. Aunque no saquen la conclusión, pero dice que sí, espera ver ese día, profetizando. Entonces, queda claro, y que tiene que ser el milenio, porque antes del milenio lo que hay es hecatombe en la Iglesia. El fin de este siglo va con la hecatombe de la gran apostasía, de la pérdida de la fe, de la claudicación de la jerarquía de la Iglesia, como lo estamos viendo ahora. Entonces no puede haber un resurgimiento pleno
Y no vamos a confundir un tentempié, un sándwichito o un bocadillo con un banquete. Como hacen los fatigumólogos imbéciles que están esperando el triunfo del Inmaculado Corazón sin parucía. Y eso es absurdo y estúpido. Y hay que decirlo, porque parecieran muy doctos y muy devotos, y son unos imbéciles que descuartizan la profecía. Perdónenme, pero es que me da indignación, porque es indignante que así amputen las cosas. Y el que no se indigna es porque ni ve ni tiene fe. Punto. Porque dijo que ve que a su madre la están violando, a ver si no se hace matar por ella. O se queda quieto a ver qué va a pasar. Paz, pacifismo. Lamento. Eso conmigo no va. Y con el que vaya no es católico. Se acabó. Y si lo es un cobarde que ni a su madre defiende, el imbécil. Así de claro. Entonces se relaciona todo esto, Sagrado Corazón, Cristo Rey, reino de Cristo en la tierra y sobre esta tierra, no en el cielo. Y lo dicen las Escrituras, y eso es lo que espera el judaísmo en su deicidio. Guarda, aunque invertidamente, porque lo carnalizan al reino, pero guardan la memoria que aún los católicos ya han perdido, que Cristo tiene que venir a reinar, pero no como un Napoleón o como cualquiera de estos imbéciles que gobiernan hoy, que es muy distinto. Es un reino de santidad, de justicia, de equidad, en la unión de la fe de todos los pueblos y naciones convertidos a Cristo y teniéndolo a Él por único pastor, la gran promesa. Esas son las bodas del Cordero, el cantar de los cantares que en su lirismo patético y amoroso exclama y malinterpretan carnalmente muchos idiotas. Solamente así podemos conocer, como dice la epístola de la fiesta del Sagrado Corazón, conocer la anchura, la largura, la profundidad del amor de Cristo. ¿Y qué es ese amor? Es ese amor que desde toda la eternidad está escondido en Dios. Porque en la misma epístola, Efesios capítulo 3, 8 y 12, 14, dice: se me ha dado esta gracia, la de anunciar a las naciones la riqueza insondable de Cristo y publicar el plan de este misterio oculto desde tantos siglos en Dios, creador de todas las cosas, para que por medio de la Iglesia se manifieste a los principados y potestades de los cielos la multiforme sabiduría de Dios y su eterno designio. ¿Y cuál fue ese eterno designio?
Ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, pero hay que recordarlo. Todo esto está en el plan primigenio, prístino. La razón por que Dios crea, que no puede ser otra que satisfaga al amor que se tiene Dios en sí mismo, adintra, en su misma constitución unitrinitaria, en la que se comunica la divinidad en tres personas subsistentes en la misma naturaleza divina. Y por eso es uno y trino. Y ese amor explota afuera, ad extra, en y por la creación, pero no como se ha dicho miopemente, y aquí también Santo Tomás ha quedado miope, por el amor del conjunto del universo, pero ni todo el universo es nada que pueda satisfacer, estar a la altura del amor de Dios, y que Dios se debe a sí mismo. Además, las Escrituras dicen que Dios todo lo obra por amor de sí mismo. ¿Y cómo va a obrar por amor de la criatura? Y de la imbécil criatura de la que estamos llenos, infinito el número de los idiotas, imbéciles o tarados, como dice el Eclesiastés, o el Eclesiástico, ya no me acuerdo. No satisface. Entonces el único amor que satisface, para que la obra de Dios se haga por amor de Dios y para sí mismo, es justamente esa eclosión de la comunicación de la divinidad de las tres personas divinas fuera de ella, y únicamente puede ser por la encarnación. Y ahí sí se corresponde el amor divino en esa encarnación que tiene la naturaleza divina, asumiendo una naturaleza creada, en este caso la humana. Y ahí sí se equipara, se compensa el amor de Dios. Y el amor de Dios fuera de sí mismo en la encarnación. Y no queda chueca la interpretación de Santo Tomás y de todos los que le siguen a él, aunque sea un gran genio. A mí me importa un rábano, pero aquí se quedó corto y fuera de contexto exegético, para colmo. Entonces así podemos ver la profundidad del amor de Cristo. Y entonces, por amor a Cristo, es que todo lo demás se crea. Todo el universo. Y por eso Cristo es el que tiene la primacía, el primado en todo, como verbo encarnado. Y así se explica todo el cuento. Y cobra cuerpo toda la teología. Aunque Santo Tomás dice que de esto no hay nada revelado. Y entonces, ¿qué? Yo me estoy inventando los pasajes de la Escritura. Es que no lo vio y no lo vio. ¿Y por qué no lo vio si fue tan sabio? Y bueno, nadie puede ver todo. Y por muy sabio, y por muy santo, y por muy... ¿qué vamos a hacer? Pero las cosas son así. Y
y la evidencia salta a la vista. Entonces así ese es el misterio oculto de tantos siglos en Dios. Cómo ese amor se iba a comunicar fuera de la divinidad, en la encarnación, y por la encarnación todos creados, y nosotros como hombres y los ángeles en Cristo, siendo hijos adoptivos de Dios por la participación de la naturaleza divina que nos da la gracia. Por eso todo el cosmos debe de responder a Dios, y todos los hombres, y no se valen judíos, musulmanes, protestantes, fideístas y chichilandia. Y Cristo es el que ilumina a todo hombre. Y si el hombre no acepta esa iluminación, como lo dice en el último evangelio San Juan, es porque prefieren las tinieblas. No quieren entrar en el amor de Cristo. Porque si yo no entro con Cristo, si la Trinidad crea todo por Cristo, la encarnación, para ser yo amado, tengo que entrar en Cristo. Es la puerta. No puedo pasarme o brincármelo, pasar por encima. Estoy conculcando el plan primigenio de amor de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a comprender la profundidad, la anchura, la altura y la largura del amor de Cristo? Y tener la ciencia de Cristo si desconocemos estas verdades. Y si han desconocidos por los teólogos, por los exégetas que no han predicado sobre esto. Y por eso me toca a mí a grito pelado repetirlo, porque nadie lo ha hecho ni lo hace. Y quién sabe si algún día lo harán. Entonces, si no lo digo yo, lo dirá la burra de Balaam o las piedras. Entonces, en este contexto se sitúa la devoción al Sagrado Corazón. Y el que no lo quiere aceptar no es católico, lo lamento. Por eso no se puede ser antimilenarista. Podrás, por imbécil, no serlo, no adherir. Pero ser anti en contra, que yo no sea chino o japonés no es pecado, pero que yo sea anti-chino y anti-japonés sí. Ahora, si el pobre imbécil no es milenarista porque no le da la cabeza, bueno, pero no sea anti. Por eso es que no lo tolero, ni lo voy a tolerar, como no lo tolerará Dios tampoco. Y por eso decía el benemérito padre Castellani que los católicos de los últimos tiempos se distinguirán por ser milenaristas, apocalípticos. Aunque él también, por ahí, como buen che argentino, daba 2 de cal y 1 de arena, y 2 pasos adelante y 1 atrás. Che, pero yo no soy milenarista. Simplemente dígole las cosas como están. Ahí vienen las incongruencias, pero bueno, por lo menos lo dijo y ya está. Porque se afirman con miedo. Y vean cómo le fue. Por eso no hay que tener miedo.
sabe que a uno le va a ir igual. Entonces que muera diciendo la verdad y cortándole la cabeza al primer imbécil que se cruce, eso sí, en defensa personal. Se acabó. Entonces, mis estimados hermanos, vemos cuán profundo es entonces ese amor y cómo se correlaciona con el misterio escondido desde tantos siglos en Dios y que eclosiona con la creación para la encarnación. Como dicen las Escrituras, el mundo fue creado por Cristo y para Cristo. Cristo no es un advenedizo del pecado. Ese es un segundo fin del malentuerto. Que es muy distinto. Pero eso es coger el toro por el rabo y no torearlo de frente por los cachos. ¿Qué se va a hacer? Entonces, que estas cosas nos hinchen el corazón, nos los inflamen, y así entonces entremos en ese consorcio de amor místico y divino con la Santísima Trinidad, en el amor del Sagrado Corazón unido a la divinidad misma de Dios eterno. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.